The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y nuevamente gracias por acompañarnos a nuestra conferencia mensual de mercados financieros y fondos de inversión, de Principal Fondos de Inversión. Soy Jorge Girón, responsable de la red de productos de soporte comercial y bueno, pues como regularmente en estos foros nos acompañan Oscar López y Emilio Guizar, quienes son los gestores de cartera de renta variable y de renta fija, respectivamente. A lo largo de los siguientes 40-45 minutos estaremos viendo el entorno económico y de mercados, así como el desempeño en lo particular de los mercados de renta fija, renta variable, y pues muy general también la estrategia de inversión que estamos llevando a cabo en nuestros portafolios de inversión. A lo largo de la sesión nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de la plataforma de webinar en la sección de questions. Ahí con muchísimo gusto nos pueden compartir cualquier duda o pregunta que tengan y estaremos designando un espacio al final de la sesión para atender sus comentarios. Y bien, pues ya sin más, agradecerles, Emilio, Oscar, por el espacio, por acompañarnos. Y bueno, pues los dejo con Oscar López para ver el entorno económico. Perfecto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Esperamos que se encuentren con bien. Y empezando aquí el entorno macroeconómico. En la primera lámina, por favor, podemos ver el rendimiento de los principales activos de inversiones financieras en el mundo. Esto está medido en dólares. En la primera tabla vemos de manera acumulada cómo va el año en completo y en la tabla de abajo vemos el último mes en términos de rendimientos totales en dólares, ¿no? Checando en el año, pues ha sido un año bastante volátil. Hemos visto caídas y recuperaciones inusuales en contexto histórico y tomando en cuenta todo eso, pues realmente los activos que más han rendido en dólares pues son las tasas nominales y sobre todo de larga duración en Estados Unidos, ¿no? Pagando doble dígito, 25%, las tasas más largas en Estados Unidos, las de mediana duración, que son las tasas entre 7 y 10 años, pues también pagando más de 10%. Y vemos los mercados de renta variable más en el medio, medido por el ACWI, pues prácticamente flat en el año, ¿no? Con solo 1.1% de rendimiento. Sin embargo, pues vimos una caída muy fuerte, después una recuperación bastante rápida en el mercado que te lleva a que en el año el rendimiento sea prácticamente flat. Y por el lado de los rendimientos negativos, pues están los commodities y un poco los mercados emergentes y algunas fibras a nivel internacional, ¿no? Los commodities, pues obviamente, a pesar de que han tenido una fuerte recuperación, uno de los más importantes es el petróleo y se encuentra todavía bastante por debajo de niveles de inicio de año, a pesar de la recuperación tan fuerte que vimos en las últimas semanas, en los últimos meses. Y en cuanto a julio, pues fue un mes de un risk-on fuerte. Los activos de mayor riesgo fueron los que tuvieron mejor rendimiento, mercados emergentes pagando cerca de 10%, igual que materias primas, medido ahí en commodities pagando 9%, la renta variable en general teniendo buenos números, y por el lado menos positivo, sin embargo, pues también teniendo, digamos que julio fue un mes bastante bueno para casi cualquier activo. Por el lado menos positivo vemos justo las tasas o la duración a niveles internacionales, ¿no? Las tasas americanas, las tasas europeas, pagando pues prácticamente flat, un poco menos de 1%, ¿no? Entonces, más o menos esa es la foto que tenemos a la fecha. Si nos vamos a la siguiente lámina, ahora sí, para discutir algunos nuevos acontecimientos y empezando por los indicadores de alta frecuencia, pues aquí vemos el gasto general en Estados Unidos medido por tarjetas de crédito y débito. Este es el gasto total. Se encuentra al día de hoy 12.2% por debajo de los niveles del año pasado. Sin embargo, pues la recuperación se ve bastante marcada, ¿no? Ha tenido sus momentos
débiles, donde hace un mes pues prácticamente se había estancado por ahí en menos 20%. Sin embargo, los últimos datos pues apuntan a una continua recuperación, y esto pues se ve, ha sido acompañado con sorpresas positivas en empleo en Estados Unidos. Ya hemos visto todo como este famoso Helicopter Money o el Paycheck Protection Program de Estados Unidos pues ha beneficiado bastante al consumidor, ¿no? Hay que recordar que a pesar de que los niveles de desempleo se mantienen bastante elevados en contexto histórico, pues realmente el desempleo solo es malo cuando te quita tu ingreso disponible. Sin embargo, pues en Estados Unidos hicieron un muy buen trabajo en ese sentido, y gracias a eso pues el gasto no se ha visto tan mermado como podría haber sido en otras circunstancias, ¿no? Entonces nos quedamos con una buena tendencia en gasto, lo cual pues nos ayuda al crecimiento global, dado que el consumidor americano es de los principales impulsores del consumo a nivel global. Si nos vamos en la siguiente lámina, porfa, aquí vamos a poder ver algunas categorías, y estas son elegidas dado que son lo que representa la coyuntura en la cual estamos. Primero vemos los gastos en aerolíneas en la tabla del lado izquierdo, los cuales todavía están casi 90% abajo año a año. Esto es en gasto en aerolíneas, no es en tráfico, ¿no? En tráfico los datos son un poco más alentadores. Sin embargo, dado que algunas aerolíneas han estado bajando los precios de manera significativa, pues el gasto es menor, ¿no? Entonces todavía se encuentran bastante afectados en ese sentido. Esta industria con menos 86-87% de caída año a año. En la tabla del medio vemos un poco más de consumo básico. El gasto en groceries está bien comportado, está prácticamente 5% arriba año a año. Sin embargo, pues ahí vemos como en la gráfica del medio al inicio, pues hay una fuerte alza en este caso, y fue todas las compras de pánico y todo este tema que vimos a finales de marzo, cuando iba empezando este tema de la contingencia, ¿no? Esto otra vez en Estados Unidos, y a pesar de que ya se normalizó, pues continúa una buena tendencia, creciendo 5% año a año. Y por último, la gráfica hasta la derecha, vemos el gasto un poco más discrecional en ropa, donde todavía pues está abajo de manera significativa. Sin embargo, pues otra vez la tendencia es bastante buena, ¿no? Es una continua recuperación. Está estancado, tiene más o menos un mes rondando ahí en los niveles actuales. Sin embargo, pues creemos que esto es 100% de coyuntura. Otra vez, como lo vimos en la gráfica anterior, pues suelen estancarse y después recuperarse este tipo de indicadores. Entonces nos quedamos con que en general la recuperación se ve fuerte en el gasto ya medido total, ¿no? En términos del consumidor americano. Y si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, aquí vamos a ver otro de los indicadores de alta frecuencia, que son los datos de movilidad. Estos han sido bastante útiles en esta crisis, dado pues fue justo eso lo que causó, ¿no? Lo que la causó en términos económicos. Del lado izquierdo tenemos la movilidad en países desarrollados, y del lado derecho tenemos aquí la movilidad en países emergentes. Entonces, empezando por por la gráfica del lado izquierdo, que es de países desarrollados, pues vemos número uno, UK siendo de los más lentos en recuperación año a año. Sin embargo, pues otra vez la tendencia se ve bastante favorable. Y el resto de los países desarrollados, pues vemos que más o menos se están estabilizando por ahí entre menos 20 y menos 10% de caída año a año, que puede ser una nueva normal en esta coyuntura, en la cual pues todavía hay ciertas limitantes para salir a la calle. Sin embargo, pues la recuperación pues fue muy rápida, ¿no? Incluso en algunas regiones mucho más rápida de lo esperado. Y del lado derecho, en países emergentes, pues aquí se ve una foto mucho más divergente. Primero que nada, tenemos India y México como los más lentos en recuperarse. Otra vez la tendencia es positiva. Sin embargo, pues son los que se han recuperado de manera mucho más lenta. Y de la mejor de los mejores datos los vemos en países asiáticos, que son los que pudieron controlar la pandemia de una manera muy exitosa relativo al resto del mundo. No vemos a Corea, a Taiwán, pues prácticamente niveles
iguales o un poco menor, pero prácticamente iguales que el año pasado. Entonces, estos indicadores de alta frecuencia pues, nos han dado muy buenas señales. Vemos que se ve bastante divergente, sin embargo, pues una recuperación agregada tanto en gasto como en movilidad, ¿no? No creemos que la recuperación vaya a ser completa hasta que haya tanto, ya sea un tema de la vacuna o un tema de la famosa inmunidad de rebaño, etcétera. Sin embargo, pues la nueva normal debiera ser apenas por debajo del año anterior eh, y no fuertemente por debajo, que es lo que causa todo toda esta crisis macroeconómica, ¿no? En términos económicos. Y si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, aquí para hablar un poco de actividad global que ha pasado. Del lado izquierdo tenemos las dos gráficas, son exportaciones año a año de China, Corea, Taiwán, Singapur, Japón y Estados Unidos, que son las principales regiones exportadoras a nivel global. Del lado izquierdo tenemos cómo se ve la foto de 3 meses y cómo se ve la foto de 6 meses, la podemos ver del lado derecho. Pues prácticamente, si nos enfocamos primero en la gráfica de la izquierda, vemos la línea azul y verde, que son que son Taiwán y China, prácticamente con números flat año a año en términos de exportaciones. Ahí hubo un alza en las exportaciones en China al inicio de año, pues fue prácticamente exportaciones de productos médicos, etcétera, ¿no? Que fue, digamos, un one-off. Sin embargo, pues fue bastante positivo para la región y son los dos países que han logrado mantener sus ritmos de exportación sin contracciones, ¿no? Y por otro lado vemos a Corea, Japón, Estados Unidos y Singapur con caídas de doble dígito todavía. Entonces se ve un poco depende del tipo de producto que exportan, es más o menos lo que refleja esta foto, pero pues en general de los países exportadores más grandes, si lo vemos como en el 100% de exportación, pues está China ahí, ¿no? Entonces en general las caídas no han sido tan abruptas, ya que lo medimos en términos agregados. Otra vez la divergencia es bastante importante, sin embargo, pues en general se mantiene una foto mucho mejor a lo esperado a inicio de año, ¿no? No a inicio de año, sino al inicio de la pandemia. Y si nos vamos a la siguiente lámina, aquí vamos a poder ver igual cómo están algunos indicadores de China y por qué hacemos tanto hincapié en China, pues por su relevancia principalmente, ¿no? Hemos visto cómo en ciclos económicos pasados China ha sido de los grandes needle movers, tanto de manera interna como externa, ¿no? Entonces, del lado izquierdo vemos en la línea amarilla el impulso al crédito, es el cambio en la deuda agregada no gubernamental, y vemos que pues se ha recuperado bastante. Fue una de las medidas contracíclicas que utilizó nuevamente China en esta crisis, aumentando la deuda principalmente en las empresas en las cuales el gobierno tiene participación, que son mucho más industriales por naturaleza, pero bueno, tratando de impulsar la economía local. China metiéndole fuerte al crédito, creciéndolo cerca de 25% año a año. Sin embargo, vemos el M1, que otra vez en la gráfica de la izquierda, línea azul, pues no ha tenido un repunte como lo ha hecho en momentos anteriores, ¿no? Ahí se ve perfectamente la ciclicidad de algunos miniciclos económicos que tuvimos. Y esto es bastante importante para ponerlo en contexto global, dado que el M1 refleja más que nada cuando los intentos de China por impulsar el consumo interno, ¿no? Cuando se empieza a hacer no solo el impulso al sector industrial, sino también al sector consumo, y esta vez no se está viendo tan beneficiado como ha sido en otros contextos. Y esto es bastante importante, dado que en la historia sobre este crecimiento de M1 ha sido un gran impulsador del crecimiento global. Te impulsa commodities, lo cual te impulsa mercados emergentes, etcétera, ¿no? Entonces ahorita digamos que China está haciendo mucho más un control de los daños más que impulso neto como lo ha hecho en años anteriores. Y vemos la gráfica a la derecha, y aquí es las inversiones en activo fijo en China. En la gráfica amarilla vemos en bienes raíces, la gráfica roja
refleja las compañías en donde el gobierno es dueño prácticamente, y la línea verde es el sector manufacturero que se interpreta como el sector privado. Entonces, pues obviamente vemos cómo el impulso ha estado mucho más enfocado a la parte que el gobierno puede controlar. Es decir, vemos que ya está en una recuperación, incluso en una ligera expansión año a año, tanto el sector de bienes raíces como el industrial a través de las empresas del Estado. Sin embargo, el sector manufacturero todavía se mantiene con una contracción importante. Sin embargo, pues la relación es muy similar, ¿no? Los dos muestran una recuperación en V, solo más marcada en donde ha estado el enfoque del impulso al crédito, ¿no? Entonces, esto es otra vez bastante relevante para el ciclo macroeconómico global. Y si nos vamos a la siguiente lámina para ver cómo han estado los indicadores de PMIs, que son estas encuestas que se les hace a las principales compañías para ver cómo está su situación, tanto de empleo, de nuevos pedidos, de cambio en precios, etcétera, ¿no? Del lado izquierdo vemos pues, las principales regiones, mercados emergentes, que es la línea roja, es el que ha mostrado una mayor recuperación, incluso fue los que mostraron menor caída, dado que Asia emergente, que es gran parte de mercados emergentes, pues logró contener la pandemia de una manera muy exitosa, ¿no? Y vemos en contexto, está Japón, Estados Unidos y la Unión Europea también recuperando fuerte, teniendo una recuperación, esta famosa V, sin embargo, pues mucho menos marcada que en mercados emergentes, ¿no? Pero otra vez la delta bastante positiva prácticamente en todos lados. Y en la gráfica del lado derecho vemos algunos países de mercados emergentes que son los más importantes. Pues vemos en la línea azul fuerte que China fue de los primeros en caer, hasta el lado derecho de la gráfica, los primeros en caer y el primero en recuperarse, ¿no? Y ahorita se mantiene en territorio expansivo. Y Brasil teniendo una recuperación muy fuera de contexto con su actividad económica, por lo menos en estos indicadores de sentimiento, ¿no? Pero en general pues se ve una recuperación agregada después de las caídas de marzo y abril. Y en la tabla del medio tenemos pues prácticamente la muestra de los países representativos, en donde en color verde están los PMIs que se encuentran en territorio expansivo y en rojo los que se encuentran señalando contracción. Lamentablemente, pues ahí hasta abajo estamos nosotros, México todavía siendo el peor en esta muestra de market, y pues esto refleja varias cosas, ¿no? Número uno, que somos uno de los países que menor medidas contracíclicas o mucho menos impulso económico se ha materializado aquí. Hay estimados que rondan entre 0.7 y máximo 1% de impulso este año contra países que han invertido doble dígito para hacer frente a esta contracción económica, ¿no? Entonces, hace un poco de sentido que estemos hasta abajo de la tabla. Sin embargo, pues ya un 40 es un número bastante débil, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Y si nos enfocamos en los rojos, ahorita pues prácticamente fuera de Japón y Holanda vemos muchos países emergentes, ¿no? Está México, India, Corea, Indonesia, Vietnam, Rusia, que son algunos países que todavía en sentimiento no se han recuperado, por lo menos a través del sentimiento de las empresas. Y del lado de los que sí están en territorio expansivo, aquí está un poco más mezclado entre países emergentes y países desarrollados. Sin embargo, pues tenemos a la mayoría de los desarrollados importantes, que está Estados Unidos, toda la Unión Europea, UK, etcétera, teniendo muy buenos números. Sin embargo, pues Brasil otra vez un poco fuera de contexto en términos de optimismo, pero pues bastante bien en ese sentido, ¿no? Entonces, más o menos lo que estamos viendo hasta ahorita es una recuperación en los principales indicadores. Vimos al inicio el gasto en Estados Unidos, que es uno de los, dado que la economía está mayormente enfocada en consumo, el hecho de que se esté recuperando el gasto, pues es súper benigno para la región y para el mundo, ¿no? Después vemos aquí en estos indicadores de PMIs, salvo México y algunos que se encuentran todavía en territorio de contracción, pues en general están marcando una buena tendencia, ¿no? Una constante recuperación y no se quedaron, por lo menos en regiones, golpeados en los niveles mínimos.
Entonces, en general, eso se ha reflejado en los activos de riesgo. Ahorita vamos a platicar más de eso. Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, para empezar a hablar de temas de interés que han estado bastante en las noticias, en el news flow global. Uno es el oro. Y empezando por el oro, pues nosotros afortunadamente nos beneficiamos de manera significativa y en todos los portafolios del buen rendimiento que ha tenido el oro en el año, no solo después de la crisis, sino desde el año. Si recordarán, desde inicios de año y finales del año pasado estábamos platicando que podría ser uno de los mejores activos para mantener en el siguiente ciclo económico, ¿no? Entonces, afortunadamente nos materializamos esta tesis en los portafolios. De adelante platicaremos un poco más de esto, pero pues como lo habíamos platicado, mira, si nos enfocamos en la gráfica de izquierda, aquí vemos la relación tan cercana que tiene con las tasas reales americanas, ¿no? Y esto ya lo habíamos platicado, es una de las propiedades que mantiene este commodity, que es sus propiedades de activo monetario. Entonces siempre lo hemos vinculado nosotros muy de cerca con el movimiento de las tasas reales americanas. Esto fue de los principales catalizadores que nosotros veíamos a inicios del año, finales del año pasado, por el cual decidimos incrementar nuestras posiciones en este activo. Sin embargo, a niveles actuales creemos que ya está mucho dentro de los precios. De hecho, hemos estado bajando de manera importante nuestra exposición al oro en los últimos días, en las últimas semanas. Y esto, pues, a pesar de que es en el momento en el cual el news flow empieza a ser mucho más positivo, ¿no? Se puso mucho más mainstream, donde ya prácticamente todo el mundo está hablando del oro y por qué hay que comprar, etcétera. Pues creemos que gran parte de eso es lo que se materializó. Ya comprar estos niveles se ve un poco más complejo, ¿no? Dado que nuestro nivel, en nuestros modelos de evaluación, que es la gráfica del lado derecho, podría estar mucho más justo, ¿no? Incluso está ligeramente del lado caro, sin embargo, nada significativo, más bien nosotros lo vemos como ya reflejando los fundamentales actuales, ¿no? Entonces deberíamos de ver una constante reducción en la tasa real americana para podernos poner optimistas otra vez, lo cual pues en el contexto de una recuperación macroeconómica generalizada y el gasto de Estados Unidos, que puede incluso aumentar el ritmo de crecimiento de esta recuperación, pues creemos que probablemente los niveles más bajos de tasa real ya los vimos o estamos prácticamente cerca de verlos. Ahorita están aproximadamente menos 100 basis la tasa real americana, y esto es un dato bastante importante para la siguiente lámina ahorita que nos cambiemos para hablar del dólar como un asset class, ¿no? Pero hablando del oro en específico, pues creemos que estos niveles ya refleja gran parte del sentimiento positivo. Todavía mantenemos una pequeña exposición, sin embargo, pues hemos reducido de manera significativa nuestra exposición en las semanas anteriores. Y ahora sí, si nos vamos a la siguiente lámina, otro tema importante que ha estado dando vueltas es el dólar americano como asset class. Aquí tenemos una gráfica del dólar medido como el DXY, que es el dólar contra los países desarrollados. Simplemente un proxy del dólar generalizado, se puede ver de muchas maneras, trade weighted contra los mercados emergentes, etcétera. Sin embargo, son más o menos las mismas fotos. Aquí lo traemos de largo plazo, desde 1980 a la fecha, al día de hoy. Y pues hemos estado viendo cómo se empieza a alimentar la narrativa del dólar perdiendo su posicionamiento como moneda de reserva y algunas otras cuestiones que señalan a una constante debilidad de la moneda como generalizada contra los diferentes, no solo contra el euro, sino contra diferentes monedas, ¿no? Nosotros no compartimos del todo esa narrativa. Creemos que el estar, o sea, una moneda de reserva no es algo que se prende y se apaga como un switch y es un tema multianual que necesita que sucedan muchísimas cosas para que esto se lleve a cabo, ¿no? Es prácticamente, o es muy poco práctico cambiar
cambiar del dólar, a pesar de que pues tiene sus lados negativos, ¿no? Es un tema, tiene unas cosas buenas, unas cosas malas. Sin embargo, el quitarle el estatus de moneda de reserva pues es muy difícil. En primer lugar, tienes que encontrar un sustituto y no hay uno claro, ¿no? Pero bueno, mientras eso sucede, que probablemente sucederá en las siguientes décadas, de momento creemos que es bastante prematuro hablar de eso, entonces nos enfocamos en las cosas un poco más de corto y mediano plazo. Y vemos al final de la gráfica que sí ha habido una debilidad generalizada, tiene una caída acumulada de aproximadamente 7%, que no es menor, es bastante aprovechable en activos financieros, y ahorita platicaremos cómo logramos beneficiar a los portafolios ante esto. Pero realmente lo que sucedió aquí, más que un dólar débil a nivel global, lo que sucedió fue un euro fuerte a nivel global. Y esto se debió, entre otras razones, temas de evaluación, etcétera. Prácticamente el hecho de que la Unión Europea haya lanzado este paquete de rescate bastante benigno para los países que menos aportan fue una decisión bastante positiva para el sentimiento en la región. ¿A dónde voy con esto? Si recordarán, en la Unión Europea siempre ha habido temas de divergencia, ¿no? Son diferentes economías mantenidas por un mismo régimen monetario. Es bastante difícil sobrellevarlo. Hay algunos países bastante emproblemados que quisieran depreciar su moneda para mejorar un poco la actividad económica, y no lo pueden hacer porque pues, no es solo de ellos, sino es de un conjunto de países. Y hay otros países como Alemania que probablemente debieran de tener una moneda mucho más fuerte dado sus fundamentales. Sin embargo, pues toman ventaja de otros países que están más dañados y se benefician de un euro débil, ¿no? Todo este tema de divergencia ha alimentado y es que ya bastantes años dando vueltas, que probablemente en algún futuro el euro como moneda única no tendería a existir. Siempre ha estado este entorno negativo en cuanto al euro, y prácticamente se debe a las divergencias en capacidades económicas en los países. Sin embargo, este último hecho que se hizo bastante solidario, en el cual los países menos afectados son de los que más están contribuyendo para la recuperación de países más afectados como Italia, etcétera, pues le dio un boost bastante importante al sentimiento de esa región, ¿no? Disminuyendo un poco esta prima de riesgo y aumentando el valor relativo del euro contra muchas monedas. Eso es más o menos como interpretamos nosotros la depreciación del dólar reciente. Y esto también fue de la mano con lo que vimos en la lámina pasada, en donde las tasas reales, debido a la inyección de liquidez tan intensa que hizo en Estados Unidos, pues las comprimió de manera muy fuerte, ¿no? Entonces el carry relativo, que es una medida de evaluación importante, pues se comprimió, digamos, de unas semanas para otras, y alimentó más esta narrativa de depreciación, ¿no? Aquí, para aprovechar esto, nosotros migramos sobre todo en renta variable, antes de que empezara la depreciación tan fuerte. Iniciamos nuestros largos euros de manera significativa en la parte de renta variable. Afortunadamente, nos beneficiamos de esto, ¿no? Entonces son algunas cuestiones que hemos tomado ventaja de algunos movimientos macroeconómicos. Ahorita Emilio platicará mucho más a detalle en lo que nos hemos beneficiado también bastante en renta fija. Sin embargo, pues solo quería dejar aquí la idea de que nosotros, a pesar de que podríamos ver una debilidad de corto plazo en el dólar, no creemos que sea el inicio de una debilidad a nivel agregado, ¿no? A nivel que se compare con depreciaciones históricas. Y por último, si nos pasamos a la siguiente lámina, y esto salió hoy, bastante importante, el tema de vacunas. Aquí traemos un pequeño cuadro, resumen, donde ponemos las principales compañías que están trabajando en las vacunas. Hay muchas más, simplemente estas son como las más grandes y las que están un poco más avanzadas en este sentido. Y vemos primero, y esto es bastante importante, dado que, si recordarán, a inicios de la pandemia, pues se hablaba de que nunca ha habido una vacuna para ningún tipo de coronavirus, que son
bastante difíciles de crear. Incluso algunas personas especulaban que nunca iba a haber una vacuna, otros que si había, se iba a tardar bastantes años. Sin embargo, pues la inyección de recursos y no solo económicos, sino el interés de muchos científicos a nivel global tuvieron una respuesta bastante positiva en este sentido. Aquí vemos las principales compañías, empezando por Pfizer, pues esperan, estos son las guías que han dado las compañías, ¿no? Puede o no ser la realidad, sin embargo, pues las guías son bastante optimistas, empezando aquí con Pfizer y BioNTech, en donde esperan que para octubre de este año ya tengan una vacuna que sea solo para usos de emergencia. Sin embargo, pues ya identificado la vacuna y esperan tener 100 millones de dosis para diciembre de este año y casi 2 billions de dosis para finales del siguiente año, ¿no? También vemos a Moderna, que ha estado bastante igual en las noticias, ya empezando su fase 3 de pruebas. Hay que recordar, son 3 fases, ¿no? En la primera fase lo que se intenta hacer es ver que no haya efectos negativos antes que la vacuna sea efectiva, ¿no? Es lo primero que se trata de hacer. En la segunda es ya un poco más de efectividad, y en la tercera es los dos, pero a niveles ya mucho más agregados, con muestras de miles de personas y no solo 70, 150, etcétera, ¿no? Entonces ya vemos bastante compañías. Por ejemplo, ahorita al día de hoy hay 19 compañías que están en la fase 1, hay 11 compañías que están en la fase 2 y hay 8 compañías que están en la fase 3. Y con el anuncio de Rusia de hoy, que ya registró su primera vacuna, ya hay 2 aprobadas a nivel global. Uno es para uso militar en China y otro es la que acaba de salir de Rusia en estos momentos. Son 2 regiones que siempre se ha cuestionado su credibilidad, etcétera. Entonces, no es de tomarse a face value. Yo creo que tendría un mucho mejor impacto en el mercado si una de estas compañías de renombre anuncia ya una vacuna, ¿no? Y aquí hay, pues, otra vez mil cuestiones. En Estados Unidos se espera, el CDC espera que con que tengan por lo menos 50% de efectividad ya se permita en usos de emergencia, etcétera, no como otras vacunas que se esperan a que sean arriba del 90%, etcétera, ¿no? Sin embargo, el hecho de que encuentren la solución a la pandemia en tan corto plazo y en algo que nunca se había hecho, pues es bastante alentador en términos de soluciones, ¿no? Entonces, Sanofi también en la fase 3, y en general vemos un resumen donde hay muchas compañías que ya están o en fase 3 o que esperan tener ya millones de dosis para otoño de este año, donde está AstraZeneca junto con Oxford. Uno de los más lentos es Johnson Johnson en la fase 3 apenas, que empezó el 27 de julio, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, en general, vemos una foto alentadora, se ve un avance que a lo mejor al inicio de la pandemia no se esperaba, y pues esta es la solución, digamos, a todos nuestros problemas, ¿no? No es que la vacuna, en cuanto se registre, pues ya va a estar disponible hasta en el último rincón del mundo. Para esto se puede tardar bastante tiempo. Sin embargo, para mercados financieros, pues el hecho de que exista la posibilidad de que ya sea cuestión de tiempo, pues va a ser tomado bastante bien recibido, creemos nosotros. Entonces, más o menos eso es en resumen lo que les queremos platicar. Y ahora sí, si quieren, pasamos a renta fija, por favor. Gracias, Oscar. Muy buenos días a todos. Si quieren, empezamos con la parte de renta fija. En la primera lámina les traemos el comportamiento que han tenido ambas curvas, nominal y real local, del cierre de 2019 al cierre del mes pasado de julio, ¿no? Donde pues ahí lo que podemos observar pues, es que las tasas de interés pues, han tenido un mejor desempeño en los últimos meses, y todo esto pues ha sido asociado a la mejoría en la toma de riesgo de los mercados financieros globales, y pues a la serie de medidas anunciadas también que han sido llevadas a cabo por las autoridades financieras de nuestro país, donde ahí pues a lo mejor recordando
un poco cómo ha sido el movimiento de la tasa nominal. Ahí vemos del lado izquierdo la curva de M bonos, donde si bien recuerdan, alrededor de mediados de marzo fue el punto en el que la curva nominal llegó a tocar el punto más alto, que incluso es mucho más alto que el cierre del año pasado, donde pues prácticamente toda la curva estaba arriba del 7%, y ahorita pues vemos un escenario totalmente volteado, ¿no? Donde pues ya tenemos una curva por debajo del nivel del 7%, una pendiente punta a punta, tomando el bono más corto y el bono más largo con un diferencial aproximado de 250 puntos base, cuando pues, a inicios de año pues tenemos ahí cerca de un diferencial de 50 puntos base, ¿no? Entonces ya tenemos un poquito más de pendiente la curva, y pues esto ha sido mucho apoyado por el impulso monetario que ha dado el Banco Central en los últimos meses de la pandemia, ¿no? Y vemos del lado derecho también que la curva real pues, no ha sido la excepción en el año, donde también se han visto beneficiados, y la misma tendencia, un empinamiento de toda la curva, y el mayor beneficio se ha visto en los nodos de menor duración. Y pues esto ha sido también por el tema de una expectativa de inflación un poco más alta para cierre de año, en un contexto medio complicado para el entorno económico de México, donde pues la inflación pudiera cerrar nuevamente a niveles altos, no como los que hemos visto anteriormente. Más adelante traemos ahí una gráfica de la inflación histórica. Me refiero a niveles altos pegados dentro de la banda de la meta del Banco Central de 2 y 4, pegados más hacia el 4, pero pues que involucra retos importantes, ¿no? Ya vemos que los subibonos de corto plazo pues, han visto beneficiados de esta coyuntura, ¿no? Y bueno, si quieren pasamos ya a la siguiente lámina, donde traemos el desglose de los M bonos durante el mes de julio. Y aquí pues a manera de resumen, recordando que durante el mes de junio tuvimos un muy buen comportamiento en las tasas de corto plazo, y las tasas de largo plazo se quedaron un poco resilientes y con muy pocas bajas. El mes de julio fue la excepción para los nodos de mayor duración, donde tuvieron un comportamiento positivo, y la parte media ahí tuvo un ligero rebote, pues principalmente por este tema de las revisiones a la inflación, ¿no? Esas sorpresas que han salido pues bastante altas, desde esos niveles que ya estamos muy por debajo del 3%, incluso ya dentro del rango puntual del 3% del Banco de México. Pues ahorita ya con estas revisiones al alza, pues tuvieron un impacto importante en las tasas nominales, sobre todo las de corto plazo, ¿no? Ahí vemos del lado derecho en la tabla de rendimientos que pues, los nodos de 5 años, alrededor de 5 años, fueron los más impactados, mientras que los nodos de mayor duración, es decir, los nodos mayores en plazos mayores a 15 años, pues tuvieron el mejor desempeño durante el mes, ¿no? Pasando a la siguiente, también continuando con las tasas nominales, pero aquí cupón cero siendo los CETES, vemos una trayectoria positiva durante el mes con caídas en promedio de 20 puntos base, y pues todo esto muy en línea con lo que se espera para la decisión de política monetaria del día del día jueves que tenemos esta semana, donde el consenso espera que se recorten 50 puntos base adicionales a los que ya hemos visto. Ahorita vemos el desglose de todos los recortes que hemos visto en el año, y pues ya los CETES muy alineados, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos una curva muy plana alrededor del 4.50 y 4.60, donde pues, nuevamente los CETES de mayor duración pues fueron los que mejor pagaron, ¿no? Eso pues no implica que los de corto plazo no tuvieron un mal desempeño, pero pues relativo, vimos una mejor un mejor performance en la parte de 182 días en adelante, ¿no? Y bueno, esto pues nos deja la espera del comunicado del Banco Central de qué pistas pudiera dar respecto a su política monetaria en adelante, si pudiera mantener aquí una pausa en el 4.50 o dar a lo mejor indicios de que ya pueda cambiar el ritmo de recortes de 50 puntos base, a lo mejor ya tan solo recortes de 25 puntos base, ¿no? El consenso en distintas encuestas, tanto la encuesta que realiza el Banco de México mensualmente como la que realiza Citibanamex, espera que aquí sea la pausa en el 4.50,
Sin embargo, pues creemos que esto pues, a lo mejor pudiera cambiar para cierre de año, ¿no? E incluso hay instrumentos de mercado que esperan que la tasa pudiera incluso alcanzar niveles del 4%, ¿no? O sea, 50 puntos adicionales de recorte a los que probablemente haga el próximo jueves, ¿no? Entonces, bueno, estaremos ahí a la expectativa de cómo se muevan las expectativas y cómo qué impacto tengan en la curva nominal de M bonos y también la de CETES, ¿no? Pasando a la siguiente lámina, tenemos el detalle de los recortes. Ahí, como podrán ver del lado izquierdo, pues en febrero fue el único recorte que tuvimos de 25 puntos base en el año para llevarla a 7%, y de ahí en marzo, abril, mayo y junio, todos los recortes han sido de 50 puntos base, ¿no? Y pues con esto hemos pasado de una tasa del 7.25 a una referencia del 5%, donde pues, nuevamente pues, probablemente el jueves lleguemos al 4.50. Eh, bueno, esa sería como la expectativa de mercado, ¿no? Pero pues por lo menos llegaremos al 4.75, pero el escenario central es el 4.50. Y ahí pues lo que nos dice esto pues, es que el entorno económico ante la pandemia pues ha planteado retos importantes para la política monetaria. Ya lo hemos visto, pues estos recortes que han sido pues bastante fuertes, o sea, más de 200 puntos base en el año, plantea pues un reto importante para la política monetaria y pues para la economía en general, ¿no? Ya que pues, los choques derivados de esta crisis sanitaria pues, están impactando de manera significativa y simultáneamente tanto a la actividad económica como al proceso inflacionario de México. Y ya lo podemos ver en la gráfica del lado derecho, donde eh, pusimos bueno, mostramos el movimiento de la inflación durante los últimos 15 años y el movimiento de la tasa de referencia del Banco Central, ¿no? Donde vemos que del lado derecho, ya hacia 2020, vemos que la inflación general para cierre de 2019 incluso estuvo por debajo de esa meta que es la línea verde del 3%, y de ahí rebotó a inicios de este año previo a la pandemia, y de ahí pues tuvimos una caída importante. Y esa pues caída importante que vimos en el mes de abril pues fue un impacto en la inflación no subyacente, que pues ahí como resultado de las reducciones que fueron importantes en las referencias energéticas internacionales, pues fue una caída significativa en el mes de abril, y pues recientemente ha aumentado principalmente incrementos en precios de agropecuarios como frutas y verduras, y también pues el tema de los energéticos, ¿no? Eso ha hecho que ese pico pues haya rebotado. Y del lado de la inflación no subyacente, pues también hemos visto que las medidas de distanciamiento que hemos tenido en los últimos meses, pues han reducido el precio de algunos de los servicios, principalmente los turísticos, pero pues en contraste pues han observado presiones a la alza en algunas mercancías como consecuencia del incremento en su demanda por la crisis sanitaria, y pues entre ellas se encuentran medicamentos, productos en el hogar, alimentos, lo cual pues, ha tenido también ahí un impacto en la inflación general que ha hecho pues, que vuelva a ese nivel del 3.50, ¿no? O incluso por arriba, que ya lo hemos tenido en esta última lectura. Y bueno, si pasamos a la siguiente lámina, finalmente podemos ver el comportamiento de los UDIbonos, el cual durante el mes de julio pues tuvieron un rendimiento positivo, prácticamente igual que la curva nominal. Todos fueron rendimientos positivos, pero la parte del belly de la curva, por decirlo así, tuvo ahí un impacto, ¿no? En este caso fue más un movimiento de mercado, hay movimientos de algunos participantes que hicieron que se rezagaran ese par de instrumentos, la UDI 28 y la UDI 35, pero en general positivo, ¿no? Y más con el dato de inflación que tuvimos al cierre de julio, donde contrastando con el dato de junio, que teníamos una inflación general del 3.33, pasamos al 3.62, que pues ha sido el máximo de los últimos 5 meses del año, y la inflación subyacente pues pasó de 3.71 a 3.85, donde realmente ha estado bastante resiliente en ese rango, ¿no? Entre el
3.70, 3.85, ahí realmente hemos estado pues, prácticamente ya un año oscilando dentro de ese intervalo, ¿no? Entonces, ese tipo de movimientos son los que le preocupan tal vez más al Banco de México, donde por un lado, como ya lo comenté, pues tuvimos una inflación no subyacente, que es el componente más volátil, históricamente bajo en los últimos años, y pues ahorita ya está rebotando a niveles más normales, y sin embargo no tuvimos el mismo comportamiento en la inflación subyacente, y pues eso pues, implica un reto en medio de la crisis sanitaria que estamos viviendo y que no podemos pronosticar bien cómo se pudieran mover estas tendencias. Entonces, para el Banco de México, incluso en su pronóstico del último informe trimestral, pues dieron una guía un poquito menos certera en relación a como lo habían hecho en comunicados anteriores, ¿no? Este mes, de hecho, también tenemos, además de la reunión de política monetaria, a finales de agosto tenemos nuevamente el informe trimestral, el cual yo creo que nos dará un poquito más de color respecto al tema inflacionario, de cómo lo está viendo el Banco Central y qué pudiera hacer, ¿no? Que aunque el Banco de México ha sido muy claro que estará atento para tomar acciones que se requieran dentro de su perímetro de alcance para apoyar a la liquidez de los mercados financieros y al eh, movimiento de la inflación que sea controlado y dentro del rango establecido, pues bueno, estaremos viendo qué nuevo pronóstico tienen y a lo mejor si tienen un dato más puntual para cierre de año, ¿no? Y bueno, retomando ahí el tema de los bonos, pues vemos que los nodos de menor duración fueron los que mejor se comportaron, pues derivado de este dato, ¿no? Que, como ya lo mencioné, pues sigue presionado a la alza y pues se benefician este tipo de instrumentos indicados a la inflación. Y bueno, del lado de renta fija sería todo. A lo mejor lo último que agregaría sería el tema de la encuesta del Banco de México, en donde pues nuevamente vimos ahí presiones a la alza en los estimados de inflación, aunque han sido graduales de 0.10 encuesta a encuesta, pues siguen al alza, ¿no? En cuanto a temas de tipo de cambio, ellos prevén que se mantengan en 22.5, alrededor de esos niveles, ahí está el promedio. Y en cuanto a temas de política monetaria, pues igual el 4.50, ¿no? Y finalmente, relativo al tema del crecimiento, este igual sigue deteriorándose encuesta a encuesta, donde en la encuesta anterior teníamos un crecimiento negativo de 8%, y ahora en esta última encuesta que se publicó la semana pasada tenemos un promedio de -9, ¿no? Entonces, probablemente esto pueda seguir deteriorándose en vista de que no vemos para cuándo pudiera terminar este tema de la pandemia, como ya lo platicó un poquito Oscar. Si bien ya hay empresas que han avanzado con el tema de la vacuna, pues el tema de la distribución también va a rezagar mucho este tema, ¿no? Y va a favorecer más, en nuestra opinión, pues a países más desarrollados que tengan acceso de manera más fácil y rápida a la vacuna que países en vías de desarrollo como el nuestro, ¿no? Países emergentes. Entonces, bueno, veremos qué medidas pudiera tomar el gobierno para ayudar a la crisis económica que vamos a pasar derivado de esta pandemia, y no solo el apoyo del Banco de México, sino también la situación fiscal que pudieran hacer, ¿no? Y bueno, sin más, los dejo con la parte de renta fija con Oscar. Muy Renta bien, variable, perdón. perfecto. Sí. Pues bueno, en la primera lámina, porfa, aquí podemos ver ya un poco más aterrizados a renta variable los rendimientos, cómo van en el año y cómo van en el último mes. En la tabla de arriba vemos las principales regiones de renta variable. Vemos China, el Standard & Poor's, mercados emergentes, Europa, Latam, Japón, etcétera, ¿no? Y vemos la foto del año es que China y los mercados emergentes han mostrado los mejores rendimientos por bastante, pagando cerca de doble dígito, aproximadamente 15%. El Standard & Poor's ya arriba 5%, esto es incluyendo dividendos y todo. Entonces,
con rendimientos positivos ya en el año, el ACWI prácticamente flat, que es Global Equities, y por el lado negativo todavía vemos a LATAM y a Europa con rendimientos negativos, LATAM por mucho siendo la peor región, ¿no? Principalmente afectada por el tipo de cambio. Sin embargo, en julio, pues aquí sí todos los rendimientos fueron positivos. Vemos otra vez a China teniendo los mejores rendimientos. Esta es una región que hemos sobreponderado desde hace ya algunos meses en los portafolios. Entonces, afortunadamente logramos capturar algo de alfa en ese sentido, con los mercados emergentes siendo de lo que más pesa China, ¿no? Y el Standard & Poor's, a pesar de que es una economía desarrollada y digamos, en términos de resultados, las compañías del segundo trimestre, las compañías mostraron una de las mayores sorpresas en términos históricos en utilidad por acción. Y esto pues se debe a muchos factores, ¿no? Uno, las expectativas eran bastante bajas, y otro, algunas compañías lograron adaptarse, e incluso algunas compañías se beneficiaron de manera significativa por el tema de esta pandemia, que los estimados que hacen algunas consultorías es que nos adelantó 10 años de digitalización, ¿no? Entonces, las large caps en Estados Unidos, a pesar de que pues de que ya eran muy grandes, y entre más grandes es más difícil crecer, pues bueno, les cayó súper bien algunas compañías como Amazon, etcétera, ¿no? Este tema de la pandemia, entonces mostraron crecimientos de doble dígito en ventas, etcétera, lo cual pues fundamentalmente les ayuda bastante. Y del lado menos positivo están las regiones cíclicas, que fue Japón, Europa y Canadá, muy vinculados a commodities y al global trade, aunque con rendimientos positivos, pues apenas con entre 7, 6 y 2% Japón, ¿no? Si vamos a la siguiente lámina, por favor, para ver también cómo están aquí en México en términos de industrias, a quién le ha ido mejor, a quién le ha ido peor. En la parte de arriba igual vemos el acumulado del año, en la parte de abajo vemos el último mes. Y pues bueno, obviamente en la parte del año completo, pues las aerolíneas, los aeropuertos, los bancos son de los peores rendimientos. Y del lado más positivo está materiales, que pues prácticamente vimos a Peñoles beneficiándose muy fuerte de los movimientos en metales preciosos, tanto el oro como en la plata. También Grupo México con buen rally que lleva ya el cobre, prácticamente reflejando poca oferta más que demanda creciente, ¿no? Pero pues en general ha sido muy buen commodity también en el año. Y en el último mes, lo que creo que no se alcanza a ver bien por completo ahí, pues es consumo discrecional, teniendo un buen rendimiento, telecomunicaciones, el sector automotriz y de cemento, que este último nos sorprendió a nosotros en resultados aquí en México. Los volúmenes de cemento en México se movieron mucho mejor de lo que estábamos esperando, muy bien por el lado de las cementeras. Entonces fue un rally bastante cíclico aquí en México también. Y si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí, bueno, no se cambió el nombre, esta es Emerging Markets Globales, ¿no? Todos los mercados emergentes, no es industrias mexicanas, pero pues bueno, vemos primero en la foto del año, pues Asia emergente, ¿no? Otra vez China, Taiwán, Corea mostrando los mejores rendimientos. Es una región que dentro de nuestra estrategia de mercados emergentes los hemos sobreponderado prácticamente todo el año. Entonces nos hemos beneficiado en ese sentido, pues prácticamente en casi todos los meses, ¿no? Y del lado derecho, igual en la foto del año completo, pues tenemos a la TAM, como habíamos visto, Colombia, Brasil, México, teniendo los rendimientos más negativos, y esto gran parte por el tema del tipo de cambio. Y en la foto del último mes, otra vez Asia emergente siendo la mejor región. Sin embargo, la TAM no siendo la peor región, ¿no? Aquí ya fue mucho más focalizado a Turquía, Filipinas, etcétera, pero en general pues fueron rendimientos bastante positivos en todas las regiones de mercados emergentes, excluyendo estos últimos dos países. Y si nos vamos a la siguiente lámina, por favor.
Aquí la foto que traemos es para poner un poco en contexto. Estos son los drawdowns, las pérdidas máximas en cada momento del tiempo. Cuando llega a cero, pues es que realmente ya no tiene pérdidas o incluso está en nuevos máximos. Y cuando está abajo es la pérdida acumulada desde el punto más alto en el cual haya estado estos indicadores, ¿no? Entonces, pues otra vez, vemos a la TAM más abajo, Turquía también teniendo un rendimiento bastante negativo, México y Europa en general. Y esto pues es bastante interesante y habría que ponderar, dado que existiera una vacuna y todo esto se empezara a meter en los precios, pues las regiones más golpeadas podrían verse especialmente beneficiadas, ¿no? Esto porque pues, a pesar de que son regiones que ha habido poco estímulo tanto monetario como fiscal, pues al final del día te quedarías con una región que tuviera una solución a su crisis sanitaria con buenas finanzas públicas. Y por buenas finanzas públicas me refiero a que en un momento fue una muy mala decisión el no ayudar a la economía, pero dado que se soluciona el problema, pues te quedas con un gasto mucho más controlado que algunas otras regiones, ¿no? Esto no quiere decir que no sea bueno para regiones que han tenido un impulso y que han manejado la economía de mucha mejor manera. Lo que quiere decir es solo en términos relativos en el movimiento de activos de riesgo, pues quién podría verse beneficiado dado un escenario así. Y en la siguiente lámina, por favor, ya la última, aquí tenemos solo una foto generalizada en estas métricas tradicionales de evaluación, en donde vemos los precios valor en libros del Standard & Poor's, arriba a la izquierda, arriba a la derecha Japón, abajo a la izquierda Europa y abajo a la derecha mercados emergentes, ¿no? Entonces, empezando por el Standard & Poor's, vemos que ya estamos en los niveles máximos del ciclo. El price to book actual es de los más altos desde el dot-com bubble, que está en 3.8 veces. Esto pues hay que tomarlo, es un poco difícil contextualizarlo en términos históricos, dado que la muestra de industrias ha cambiado de manera significativa, ¿no? Ya lo hemos platicado en muchos otros webinars desde el año pasado, etcétera, pues como el sector de tecnología cada vez pesa más y son compañías que por su baja necesidad de inversión en activo fijo, pues tienen mejores métricas de evaluación como esta, ¿no? Entonces, hasta cierto punto podría estar justificado esta alza en valuaciones. Sin embargo, pues también es de las regiones mejores en términos de rendimientos, como ya lo habíamos visto. Japón, del lado izquierdo arriba, pues tiene ya bastante tiempo sin una tendencia favorable en términos de evaluación. Aquí por ejemplo, se platica mucho de que las tasas bajas pues deberían de beneficiar a la renta variable global, etcétera. Y si bien compartimos esa opinión hasta cierto punto, pues algunas historias como Japón y Europa, que tienen las tasas inusualmente bajas ya por bastantes años, pues no se ha visto este efecto en valuación, ¿no? Entonces está un poco ahí contraintuitivo. Sin embargo, pues esto está bastante explicado por los fundamentales desde nuestro punto de vista. Son dos regiones que han tenido muy poco crecimiento en general, tanto en economía como en compañías, y los sectores que más pesan en estas muestras de renta variable pues son sectores de vieja economía, ¿no? Tenemos bancos, tenemos automotrices, exportadoras, etcétera, y no tecnología que pues se han visto bastante beneficiadas, no solo a lo largo del tiempo, sino que también especialmente en esta crisis. Y de abajo a la derecha vemos mercados emergentes, que estos sí son nuevos máximos en el año, sin embargo, pues también se mantiene por debajo de los máximos en contexto histórico. Entonces, esto en manera de resumen, vemos valuaciones generalmente normales, nada que reportar. En ese sentido, no vemos algo inusualmente alto o inusualmente bajo. Creemos que en general se está reflejando lo que la economía parece estar haciendo. Entonces, nos mantenemos pues, bastante positivos en ese sentido. Y ahora sí, sin más por el momento, pasamos a las preguntas, por favor. Gracias, Oscar, Emilio. Oscar, tenemos tiempo para un par de preguntas, una muy rápida. Los drawdowns que nos presentaron anteriormente están en su moneda local, ¿verdad? No en dólares.
Exacto, es en moneda local, excepto regiones. Cuando vimos los países, digo, si quieres regresar a la lámina, cuando son los países de manera directa, son en moneda local. Sin embargo, cuando hay agregados, como por ejemplo LATAM, o cuando vemos Asia emergente, así, eso sí están en dólares. Ok, gracias. Una siguiente de renta variable. ¿A qué atribuyes que la bolsa mexicana esté subiendo estos días si no se ven buenos datos para la economía mexicana? Claro, pues mira, en general, la bolsa mexicana en estos días ha tenido un underperformance importantísimo contra las principales regiones, ¿no? Tanto contra mercados desarrollados, contra mercados emergentes. A pesar de que hemos subido mucho menos que todas las demás bolsas. Esto lo hemos podido reflejar bien en nuestro posicionamiento. Digamos, el posicionamiento se ha beneficiado de este hecho. Y pues otra vez, realmente, pues al final del día somos una de las bolsas que tiene mayor exposición afuera de moneda local. Es decir, somos de las principales regiones en donde sus compañías tienen negocios fuera del país de origen en una manera significativa, ¿no? Entonces, afortunadamente no todo refleja la economía local. De hecho, hasta cierto punto tienen muy poca correlación con factores macroeconómicos locales. Entonces, eso es una de las cuestiones que pueden estar ayudando en manera absoluta a la renta variable local. Otra vez, sin embargo, en manera relativa, pues seguimos siendo underperformers y digamos que ya, de hecho, medido por valores relativos contra sus principales países como Brasil, algunos peers globales, etcétera, pues ya se empieza a ver mucho más atractivo en términos relativos, ¿no? Y justo es por eso, porque todas las bolsas pues han tenido un buen rendimiento y nosotros apenas hemos posteado buenos, digamos, rendimientos positivos, ¿no? Entonces, en el relativo incluso se está empezando a abrir un gap de evaluación que dado las condiciones adecuadas podría ser bastante benéfico para la región. De momento no lo vemos, sin embargo, tenemos planeado en las siguientes semanas empezar a reducir nuestros underweights en México, y es principalmente por esto. No es un view direccional en el cual creamos que se vaya a solucionar la situación aquí en México, más bien es un tema de dado el alineamiento de las estrellas, se podría haber bastante beneficiado dado el drag que traemos. Oye, y gracias. Una última pregunta de equity antes de pasar con Emilio. Opinión de Estados Unidos, ¿no? Porque se ve el riesgo de las elecciones para noviembre y pues bastante adelantada la parte tanto tecnológica como en valuaciones, ¿no? Lo que veíamos. Ok, mira, en Estados Unidos aquí es un tema bastante interesante porque pues sí, sobre todo el Nasdaq y las compañías de tecnologías han tenido un rendimiento inusualmente positivo. Se ve bastante agresivo cuando nos vamos a ciertas acciones. Sin embargo, otra vez, es importantísimo ver los números que reflejaban en el segundo trimestre, en donde se esperaban en algunos casos contracciones de ventas, etcétera, y fue pues prácticamente lo contrario. En estas compañías que están tan bien manejadas, que tienen un excelente posicionamiento estratégico en las compañías y balances muy sólidos que cuentan con muchísimo dinero en efectivo y casi nada de deuda, pues fue, digamos que bastante fundamentado el rally, ¿no? Ya estos niveles, pues obviamente ya está prácticamente todo en precios. Tratar de tomar ventaja de eso a estos niveles, pues ya no es positivo para el performance. Sin embargo, solo por eso no hubiera una contracción en los precios de estas empresas, solo por métricas de evaluación, ¿no? Ahora, volviendo al tema de los impuestos, es un tema que le estamos echando muchísima cabeza aquí y porque tiene el potencial de destruir un poco de valor en el corto plazo. Biden pues ha hecho algunos comentarios donde espera recaudar entre 3.5 y 4 trillones de dólares en impuestos, y pues esto es
es mitad y mitad en consumidor, prácticamente redondeando, ¿no? Mitad y mitad en consumidor y otro en compañías. En compañías es pasar la tasa impositiva a 28%, lo cual pues es revertir hasta cierto punto lo que hizo Trump, que ayudó en su momento bastante bien a compañías, sobre todo que tienen exposición local, que son las small caps, los bancos, etcétera, ¿no? Digamos que las compañías tecnológicas otra vez terminan bien paradas dado su diversificación geográfica, aunque también se quiere tocar el tema de utilidades fuera de Estados Unidos. Entonces, lamentablemente no está tan clara la propuesta como estaba tan claro con Trump. Trump era bajar la tasa impositiva a 21% y se acabó, y haces tus números y era bastante straightforward en ese sentido el tratar de ver cuánto iban a crecer las utilidades. En su momento crecieron 13% solo por ese dato, ¿no? Y aquí pues hemos batallado con encontrar el dato exacto porque son muchos cambios los que se quieren hacer. Un cambio importante también es que se quiere empezar a taxear a las utilidades contables y no a las utilidades fiscales, lo cual es un cambio bastante significativo, y es de ese tipo de cuestiones que son muy difíciles pasar en el Congreso porque tienen implicaciones bastante importantes. Entonces, no necesariamente todo lo que se propone va a suceder porque no es tan sencillo como el tax cut que hizo Trump en su momento. Esto por el lado de los impuestos, que es pues definitivamente un neto negativo, ¿no? Creemos que es un riesgo que todavía no está priceado en el mercado, dado el tiempo que falta, número uno, y número dos, que no está tan claro cómo se empieza a implementar, y el hecho de que sea tan complejo pues lo vuelve difícil que se ejecute efectivamente. Entonces, a pesar de que es un riesgo que estamos monitoreando, de momento no lo vemos que se empiece a meter en los mercados financieros. Sin embargo, ya va siendo hora, ¿no? Entonces, espero para el siguiente webinar traer mucho más información. Los números rápidos que hemos hecho es que puede haber una contracción de utilidades que va desde el 2% hasta el 11%, ya tomando algunos efectos de segundo orden en el PIB, etcétera. Entonces, pues es un poco menos claro, pero definitivamente es un riesgo a materializar. Muchas gracias, Oscar. Emilio, una última pregunta y antes de cerrar la sesión, y gracias a todos por acompañarnos. ¿Crees que sigue subiendo la inflación, o ante esta expectativa de alza en la inflación, conviene estar invertidos en UDIbonos de corto o largo plazo? Sí, totalmente. Principalmente la parte de 10 años para abajo pues son los que más absorben este efecto, y sobre todo no tanto el que la inflación vaya hacia el alza, sino las sorpresas, ¿no? Que a lo mejor el pronóstico del mercado actualmente es cerca del 3.60, 3.50, y que a lo mejor este pronóstico sea más allá de sus niveles, pues es lo que te beneficia, ¿no? Pero en general sí, toda la curva se ve beneficiada, pero donde se ve más el shock es en los instrumentos de corto plazo, ¿no? Entonces sí, totalmente ahorita vale la pena considerar los instrumentos utilizados, ¿no? Pero ahí a lo mejor complementando un poco la pregunta, tampoco hay que dejar de lado los instrumentos de tasa nominal, ¿no? Porque pues si bien sí se espera que ya estemos empezando la pausa en los recortes, no necesariamente implica que ya estemos terminando el ciclo de recortes, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ahí no dejaría tan desatendido el lado de las tasas nominales, principalmente las de corto plazo, pero sí hay una preferencia actualmente por tasas reales, ¿no? Gracias. Y sobre flotantes, ¿qué opinión tienes? Prefiero más la tasa fija, en flotantes a lo mejor sí es un poquito más defensivo, y dependiendo del perfil del portafolio, a lo mejor portafolios que no tienen mucho movimiento, o porcentajes de algún portafolio que no estén destinados a mucho movimiento, pues sí lo puedes dejar en flotante si te paga bien, pero pues en cuanto a capitalización de apreciación por capital, perdón, le vemos más valor al tema de tasa fija, y sobre todo tasa fija en UDIs, ¿no? Perfecto. Bien, pues nos ganó el tiempo, pero creo que abarcamos en lo general todos los temas que nos habían preguntado.
Les agradezco a todos que nos hayan acompañado, los esperamos el próximo mes, segundo martes del mes de septiembre, y bueno, pues Oscar, Emilio, muchas gracias por su tiempo y la información. A ustedes, buen día. Y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias, que tengan un excelente día.